también del sistema interamericano de justicia es la existencia del recurso extraordinario de revisión. Lógicamente, si nosotros pensamos en lo que es otro principio básico de la reciprocidad, tiene que haber una reciprocidad, es decir, la extradición puede ser activa, puede ser pasiva, ¿verdad? Activa es el que requiere, ejecuta, pasiva es el Estado que tiene, digamos, al perseguido y tiene que empezar los trámites a solicitud del requiriente, el Estado requirente. Desde ese punto de vista, si nosotros vamos a extraditar un nacional, por ejemplo, a Estados Unidos, donde hay pena de muerte, en algunos de los estados, pocos, pero existe todavía, obviamente sería inconstitucional, obviamente, porque está contra el derecho a la vida, que en nuestro caso no hay pena de muerte, por dicha. Fíjense ustedes que uno de los argumentos tan importantes para oponerse a la pena de muerte como instituto jurídico es precisamente el recurso extraordinario de revisión. El que está muerto no puede ejercerlo, obviamente, y si le dan la razón ya está muerto, no tiene sentido. Bueno, ese es un argumento fundamental, es decir, el recurso extraordinario de revisión es un derecho humano. ¿Y cómo voy yo a ejercer un recurso extraordinario de revisión si ya fue ejecutada la pena? Me acuerdo el famoso caso de Sacco y Vanzetti, que ustedes, me imagino, hasta una película se dio muy interesante, que se condenaron y después se dieron cuenta que cometieron un error, pero ya están en la tumba. No se puede revertir. Y entonces ahí es importante eso. La pena de muerte no puede en ningún momento llevarse adelante y es contradictorio con el derecho humano de la posible reversión de un defecto o de un error humano que se comete incluso a nivel penal y en el ejercicio jurisdiccional. Entonces, todos estos elementos son muy importantes, la doble instancia, el recurso extraordinario de revisión, los principios del debido proceso, o por ejemplo, qué sé yo, en un estado donde exista la pena de la cadena perpetua, tampoco es aceptable en Costa Rica. En fin, todas esas modalidades tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer, porque si se piensa en una reforma constitucional, también hay que hacer las adaptaciones en la ley de extranjería, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy importante todo lo que es la ley relacionada con la extradición de nacionales eventualmente. Pero sí es muy importante que se respeten los derechos humanos tal y como los tenemos nosotros, ¿verdad? Y que haya un compromiso claramente establecido a nivel de tratado o convenio con los estados, digamos, que se relacionan bilateralmente o multilateralmente desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos de quien va a ser eventualmente juzgado o incluso para ejecutar una condena dictada en el exterior. Sí, señor. A ver, usted dice que la extradición en sí misma no es un derecho humano, ¿verdad? Que si no, pues sería inaplicable. Aquí algunos otros expertos han dicho que sí lo es y que por lo tanto requiere una reforma no parcial a la Constitución, sino una constituyente para poderlo cambiar. ¿Cuál es su criterio sobre eso? Bueno, como les digo, en mi criterio personal, en sí mismo el instituto no es un derecho humano porque es un instrumento de derecho internacional para facilitar la relación entre los estados en la persecución de delitos de trascendencia o persecución, digamos, valga la redundancia, a nivel internacional. Por ejemplo, aquí se pone el narcotráfico internacional. Bueno, terrorismo. Bueno, terrorismo también ya tenemos que pensar, el ciberterrorismo, por ejemplo, interesantísimo también. Bueno, generalmente conforme se va ampliando, digamos, los fueros de aplicación, pues se va concatenando, digamos, la dimensión delictiva. Por ejemplo, don Manrique, perdón que le interrumpa un segundito. El texto literalmente dice que en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Sin embargo, aquí también han venido varios especialistas a decir que nos recomiendan ampliar el ámbito de delitos en los cuales se puede aplicar la extradición. A su juicio, ¿cuáles deberían ser esos otros casos en los cuales deberíamos ampliar el ámbito de aplicación? Bueno, realmente es importante señalar que ese es el principio de especialidad. El Estado tiene la potestad en el ejercicio de la soberanía. Acuérdense que esto tiene relación con el ius puniendi. Digamos, en un mecanismo tradicional, clásico, básicamente se ligaba el ejercicio de la soberanía del Estado con el ius puniendi. Entonces solamente el Estado podía llevar a cabo todo lo relativo a la dimensión penal, o sea, sin extradición. Luego, conforme se ha ido aumentando la dimensión del derecho internacional a través de los tratados y convenios,
los distintos estados han ido implementando esa técnica. Don Manrique, perdón que lo interrumpa, es que solo tenemos 5 minutos. Ah, bueno, perdón. Solo tenemos 5 minutos, entonces quisiera saber, Perdón, es a que su me juicio, emocione como si estuviera en la academia. Sí. A su juicio, ¿cuáles otros delitos deberíamos incluir ahí? Bueno, realmente me parece que esos, digamos, están bien, y además no hay que excluirlos de la Corte Penal Internacional, ¿verdad?, que ya están incluidos, per se, ¿verdad?, que lógicamente también pues, puede ir concatenado en acciones que se cometen en Costa Rica o en el extranjero y son condenados, etcétera, ¿no? Son múltiples los aspectos. Pero sí me interesa mucho recalcar, por lo menos para mí, siempre he defendido esa tesis, el instituto de la extradición en sí mismo no es derecho humano. Es una técnica del derecho internacional que facilita la colaboración entre los estados para perseguir. Don Manrique, me sigue sin contestar. O sea, si usted pudiera escoger, si usted estuviera sentado aquí en esta comisión, ¿qué otros delitos recomendaría usted incluir en el tratado de extradición? Bueno, yo en eso soy restrictivo, obviamente, no extensivo, ¿verdad? Y además el derecho penal es muy puntual y eso es precisamente el principio de especialidad. Yo me quedaría con esos. Ya están esos dos y además están también los de la Corte Penal Internacional. Ok, la otra pregunta, yo tomé nota muy cuidadosamente de los derechos, los principios rectores que usted dijo que había que cuidar, la prescripción, el principio de especialidad, reciprocidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el artículo que nosotros estamos proponiendo dice que, y es muy cortito, así que lo voy a leer: ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada la extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Y usted estaba sugiriendo agregar ahí y los tratados internacionales a los cuales Costa Rica está suscrito, algo así. ¿Esa es su idea? Señora, pues realmente, como le digo, la extradición es por excelencia un instituto o una técnica de derecho internacional y por lo tanto se lleva a cabo fundamentalmente a través de convenios y tratados con los estados. Agregarle eso, nada más. Sí, me parece que sería más pulcro y más técnico y más preciso, como debe ser digamos, en la dinámica del derecho internacional. Usted nos habló como de 6 principios y dijo que había más principios. Dentro de esos principios, ¿dónde puede calificar el que sea extraditado no tenga que cumplir una condena más de la que cumple en Costa Rica, que son 50 años, y lo que es la pena de muerte? En esos 6 principios. Y la otra pregunta es, que me preocupa, si nosotros estamos, digamos, concentrados en este proyecto de ley y usted habla de convenios internacionales de extradición, tendríamos nosotros que hacer un convenio, o bueno, el Ejecutivo presentar a la Asamblea Legislativa un convenio para que se pueda llevar a cabo esta reciprocidad entre los países para lo que es la extradición, o podría incluirse dentro de este mismo proyecto. No, obviamente los tratados y convenios pues serán aprobados o no por la Asamblea Legislativa. Y como estaría un principio de especialidad, pues sería circunscrito ya única y exclusivamente a esos dos tipos de delitos, digamos, de efecto internacional, concatenado desde el punto de vista con otros estados. Como le dije, el principio es el de reciprocidad, que usted lo llamó. Lógicamente, el juez penal tiene que valorar todo eso. La garantía de los tratados y los convenios es que ahí es como un contrato, hagámoslo así, es contrato entre los estados, un convenio que se lleva a cabo y donde se fijan todos los parámetros rectores para llevar a cabo, sea desde el punto de vista de un nacional que va para afuera o sea que es Costa Rica requiriendo un nacional que está en el extranjero, ¿verdad? Entonces, es mutuo, por eso se llama el principio de reciprocidad, que es importantísimo, sin duda alguna. Y eso, digamos, está en los tratados y convenios. Tiene que haber un instrumento jurídico que dé una certeza absoluta, incluso al juez penal, sobre todo derecho penal, ¿verdad?, que es muy preciso y es muy casuístico, y tiene que ser muy riguroso en su puntualidad. Creo que dentro del ámbito, si es que se lleva a cabo la reforma, dentro del ámbito de la reforma propuesta, tiene que estar muy pormenorizado todos los aspectos de que no se desmejore la condición de protección del derecho humano que tiene en Costa Rica en relación con otros estados, eso es definitivo, que es precisamente no solo que exista, digamos, en ambos estados el mecanismo de la
de la sanción o penal propiamente dicha, sino que no vaya más allá de lo que la jurisdicción costarricense tiene, digamos, como máximo, y cuáles son las garantías. Todo eso tiene que valorarse muy bien. Si se va a mandar un nacional al extranjero, lógicamente tienen que cumplirse todos los parámetros que nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo toda la jurisprudencia y también todo lo relativo, digamos, al principio de protección de convencionalidad que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Todo eso tiene que valorar los jueces, que es al que le toca básicamente llevar adelante el dar el visto bueno o no para la respectiva extradición. Don Manrique, algunos de los que han atendido audiencias acá en esta comisión han dicho que no se requiere de ninguna modificación a otras leyes una vez aprobado la reforma. Pero usted hablaba de que la ley de extranjería, por ejemplo, da un ejemplo, era necesario modificarla. ¿Qué otras leyes cree usted que deberían de modificarse una vez que se apruebe esta reforma? Bueno, yo creo que fundamentalmente, pues la ley que tiene que ver con los mecanismos de extradición, obviamente, pero para eso también pues está la Constitución, todos sus principios, y estaría también el tratado convenio con el Estado, los Estados, en una función de reciprocidad. Por eso les digo que es importantísimo que eso quede plasmado si se lleva a cabo la reforma, porque ahí es donde se fijan los parámetros rectores y los compromisos mutuos en la relación, digamos, entre los estados mismos. Es importante también señalar, fíjense que si fuera un derecho humano en sí mismo la extradición, ya está, como les dije, estaría condenado más de un estado en el sistema interamericano. Más bien se va expandiendo y cada día se va reduciendo más la no extradición, digámoslo así, ¿verdad? Son pocos ya los estados, por ejemplo, Portugal lo tiene, como les dije, lo tiene Alemania, lo tiene la Federación Rusa, Afganistán y algunos, pero ya cada día son menos, precisamente por la dimensión cada vez más global, digamos, y más complicada de lo que son la persecución de los delitos a nivel internacional. Obvio.